buenos días, el tema de hoy es el autoengaño. Vamos al libro de Gálatas capítulo 6, verso 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El autoengaño. Encontramos acá al apóstol Pablo que nos da una referencia de cómo muchos se autoengañan. Se las saben todas. Cree que es así como ellos dicen. Yo creo que esto funciona así. Venga, hágalo así. El autoengaño. Se basan en sus propios razonamientos, en sus emociones, sus pensamientos, sus estrategias. Pero cómo muchos terminan mal trajeados. Mire, por hacerle caso a usted, mire cómo me fue. Mire, no era así como usted me decía. Mire, perdí este dinero, mire, perdí este negocio, mire, perdí este proyecto, mire, perdí esto que estaba haciendo por hacerle caso a usted. El autoengaño. Prácticamente nos basamos en creemos que le sabemos todas. Pero también personas que se basan en lo que dicen otras personas, que han hecho estrategias, han hecho negocios, han hecho proyectos en su propia sabiduría, en su propio entendimiento, en su propio razonamiento, en su propio conocimiento. Pero también miramos y copiamos de ellos, pero no vamos a la oración, no vamos a la luz de las escrituras, ya que el mismo apóstol Pablo lo dice en Gálatas 6:3, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, se engaña a sí mismo sin ser nada. Que cree de pronto para aparentar delante de otras personas, pero se engaña. Y si alguno piensa que es algo, se engaña a sí mismo porque no es nada. Ya que el apóstol Pablo aquí nos advierte, les advierte a los Gálatas contra una disposición vanagloriosa que ellos vivían, entendiendo que en este versículo quería decir que la complacencia habitual de la vanagloria es totalmente incompatible ya con la oposición del cristianismo genuino. La humildad es un rasgo principal en el carácter de cada cristiano, pero un cristiano genuino, un cristiano de referencia, un cristiano que se ve que realmente ha cambiado y ha sido transformado. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos en cuenta que no podamos caer en el autoengaño, que usted y yo podamos imaginarnos cosas. Yo creo que esto se debe funcionar así, y le hacemos por un lado, le hacemos por el otro, y creemos que todas las cosas van a funcionar de la misma manera, con nuestras propias estrategias, y las cosas a veces no se dan así. Incluso a veces damos consejos a otras personas basados en nuestras estrategias, basados en cómo me fue a mí, cómo lo hice. No, todos los casos no son iguales. Por eso debemos entrar y mirar a la luz de las escrituras que nos dice la palabra de Dios, y cómo usted y yo estamos obrando, si realmente lo hacemos bien o lo estamos haciendo acorde a lo que usted y yo pensamos o creemos, ya que se tiene una ocasión de mirar a cómo usted y yo podemos vernos a la luz de las escrituras. Pero sí es importante reconocer que es el Señor el que debe obrar a través de nuestras vidas, ya que el autoengaño relata que es como una persona que quiere trabajar, quiere avanzar, quiere evolucionar, pero usa sus propias estrategias. De pronto se le dio en ese trabajo que estaba haciendo, en ese proyecto, pero también quiere hacerlo para con otras cosas, y como que también va y le dice a otras personas, hágalo así, que yo creo que se lo voy a hacer así, y le va a ir muy bien. Y no todas las cosas se le va a dar igual, ya que los hombres no son nada en sí mismos. Usted y yo no somos nada en delante del Señor, ya que Él es el creador de todo lo visible y lo invisible. Pero cómo usted y yo podemos entenderlo si a veces nos basamos en lo que creemos, en lo que hacemos, en lo que obramos, y lo que nos dice la palabra en el libro de 1 Corintios capítulo 8 verso 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Y es la imaginación. Tremendo cómo la imaginación del hombre vuela, crea, imagina, hace cosas, ¿cierto? Pero todas las veces no le funciona al hombre esa imaginación, porque la imaginación tiene un límite, mientras que la imaginación del Señor es ilimitada. Yo prefiero la imaginación del Señor, que es ilimitada, y la podemos encontrar a la luz de las Escrituras, en la dirección del Espíritu de Dios, donde podemos obrar para no vivir en el autoengaño. En el autoengaño, como algunos se la saben todas, es que esto es así, venga, hágalo así. No todas funcionan de la misma manera, y no todas vienen a obrar así, ya que los hombres en sí no somos nada delante del Señor, ya que es en su conocimiento. Los dones de Dios, ya sean de la naturaleza o de la gracia, no son nuestros, le pertenecen al Señor. Pero esos dones, algunos los tienen dormidos, porque ni siquiera le han preguntado al Señor, ¿cuáles son los dones que tú me has dado para que se activen dentro de mi vida? Que es el Espíritu de Dios obrando, pero también enseñándome cómo obrar y actuar con esos dones, pero cómo usarlos. Por eso el Señor nos enseñará cómo usarlos, pero que sea para la gloria de Dios. Por eso, como lo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. Mire cómo aún el apóstol Pablo no se vanagloriaba de cómo el Señor lo usaba sobrenaturalmente. Él le daba la gloria a Dios porque él sabía que no eran en sus estrategias, no eran sus habilidades que él tenía, porque cuando era una persona, un perseguidor de los cristianos, él usaba, obraba, actuaba en su soberbia, en su prepotencia, en su orgullo, usaba sus propias estrategias. Sabía que estaba el autoengaño en él, porque él manipulaba y manejaba sus cosas como él quería. Pero ya cuando llega a la vida cristiana, ya cuando conoce de Cristo Jesús, él lo reconoce que es por el Señor. Por eso ahí lo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. O sea, prácticamente él se esforzaba por demostrar que era Dios obrando tras de su vida, pero también lo hablaba, lo decía, lo expresaba, que era la gracia de Dios en su vida, las estrategias, el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento, la revelación que Dios le daba a él, porque él dedicaba tiempos de ayuno, oración, clamor, intercesión delante del Señor, por esos tiempos de intimidad donde conocía y hablaba de las Escrituras, para que el Espíritu de Dios le diera revelación e entendimiento más profundo para el poder obrar y actuar acorde a cada circunstancia, a cada situación. Y es lo que usted y yo debemos hacer, ya que aunque los hombres no son nada, sin embargo parecen ser algo, y eso de sí mismos. Y esto surge, ¿por qué? ¿Por qué se creen algunos sabios en su propia opinión? Surge del orgullo. El orgullo, personas que se creen en un estatus, en un rango, y yo llegué aquí por mis estrategias, y es que yo lo trabajé así, y es que muchas cosas que se inventan, pero la consideración excesiva de nuestras buenas cosas de pronto terminan mal, y es precisamente porque lo basamos en que yo lo puedo hacer y lo puedo lograr. La comparación de nosotros mismos con las debilidades de los demás. Hay personas que trabajan es con las debilidades de los demás y que lo toman, lo que la persona tiene, el potencial, y lo toman como que esa es una debilidad, pero se le convierte en una fortaleza para el que lo trabaja, y es un autoengaño, porque cree y lo toma muchas veces como si fuera propio, como si fuera suyo, y es precisamente donde el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, que no podemos vivir en el autoengaño, pero también con personas que engañan, que dicen cosas para poder lograr tajada o beneficio de usted y de mí. Por eso lo dicen en Santiago 1:22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Personas que de pronto hablan: Dios, yo sé que Dios nos va a guardar, yo sé que Dios nos va a proteger. En la palabra de Dios dice esto. La mentira no dice la palabra. Parafrasean alguna palabra, o algo que escucharon en la iglesia, o algo que escucharon algún pastor, o algo que le escucharon a alguien diciendo, a alguien que dijo esto la palabra. No. Como dicen algunos dicen: pero es que Dios dijo ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no dice la palabra, eso lo dice el mundo, eso lo dicen las otras personas. Y muchos copian esas frases pensando que están bien, pero es un autoengaño en el cual realmente no está basado en algo, un texto bíblico. Así lo dice aquí el apóstol Santiago: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, oidores no más, no, hacedores, conociendo, entendiendo, en revelación de la palabra, buscar el conocimiento de la palabra de Dios para saber cómo estamos obrando usted y yo. Pero mire también lo que dice en el verso 26 de Santiago 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, prácticamente hay veces nos basamos hablando de cosas sin sentido y creemos alardearnos de que estamos obrando bien, estamos hablando bien porque es que yo me expreso bien, yo hablo bien, yo le caigo bien a la gente, entonces puedo hablar de lo que yo creo que está bien. Pero nos autoengañamos a nosotros y engañamos a otras personas. Pero si otra persona viene con mayor conocimiento, ¿cómo quedará esa persona que realmente tenga el conocimiento claro? Es el peor engaño que puede haber, ya que el engaño más peligroso es la autodegradación, es la impotencia espiritual. La vanidad es fatal para el deber de soportar cargas, porque es la muerte al amor, es la muerte a la seguridad, la confianza de pronto que en nosotros hay, y porque nos basamos en otras circunstancias, en otras situaciones que creemos que estamos obrando bien, pero no estamos obrando bien, estamos obrando en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, pero ahí no está el Señor, ahí está el hombre, ahí está la humanidad del hombre, y está obrando acorde a lo que el hombre cree, y cree que está obrando bien y no está obrando bien. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 verso 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Tremendo, como aquí aún el mismo apóstol Pablo nos da esa referencia. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio.
Mire que hay veces nos creemos sabios porque como que sacamos pecho y sí, yo lo hago así, yo he trabajado así, pero hay veces terminamos mal trajeados. Pero cuando nos hacemos ignorantes es hacer silencio, pero escuchar a la otra persona que sí sabe cómo quedó lo que puedo aprender, qué puedo conocer, pero también cómo puedo llegar a entender qué es lo que debo hacer y cómo debo actuar en esa determinada circunstancia. Por eso hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo salgamos del autoengaño, que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, sino que escuchemos el consejo sabio. El consejo sabio está a la luz de las Escrituras, la dirección del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu de Dios dándonos esa claridad y entendimiento en Cristo